Hoy vamos a hablar sobre el audaz plan del presidente Trump para Gaza, para evacuar la población hacia Jordania y Egipto, y lo que los medios no te dicen es que tanto desde el punto de vista del derecho internacional como de la historia, en realidad es la solución correcta al problema. Echa un vistazo a la reacción del presidente de Egipto. Es injusto lo que ocurrió con los palestinos, que fueron desplazados de sus tierras y que no se les permitió regresar a sus áreas. Deberían haber podido regresar a sus áreas después de que se reconstruyeran. ¿Es posible que esto se repita nuevamente? Yo no recuerdo haber dicho que el pueblo egipcio, si le pidiera esto, me diría que no participe en una injusticia, que no participe en una opresión. Yo lo digo. No se puede apoyar el desplazamiento del pueblo palestino de su tierra porque esto es una injusticia en la que no podemos participar. Ahora, antes de entrar en los aspectos legales e históricos, esto es lo que dijo el presidente Trump cuando le dijeron que Egipto dijo que no. El presidente y el rey de Jordania han dicho que no recibirán a las personas desplazadas de Gaza como usted sugirió. ¿Hay algo que pueda hacer para obligarlos a hacerlo? Por ejemplo, sanciones comerciales contra esos países. Van a hacerlo. Van a hacerlo. ¿Por qué dice eso? Van a hacerlo. Ok, hacemos mucho por ellos y lo van a hacer. Donald Trump sugiere que la solución a la crisis en Gaza en este momento, porque está mayormente destruida, es que la población debería ser trasladada en masa a dos países árabes vecinos, Jordania y Egipto. Y como viste en ese video, la reacción del presidente egipcio fue llamarlo una injusticia. El rey de Jordania, por su parte, dijo que su posición firme es mantener a los palestinos en su tierra en Gaza y garantizar sus derechos legítimos. Así que los egipcios lo llaman una injusticia y los jordanos están hablando de los derechos palestinos. Hablemos del derecho internacional por un momento. Según las Convenciones de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 14 establece que todos tienen el derecho de buscar y disfrutar asilo en otros países. Y según la Convención de Refugiados de 1951, que amplió el artículo 14, Egipto y Jordania han firmado ese documento, dice que todos tienen garantizado asilo y seguridad y protección de las zonas de guerra. Entonces, los refugiados que huyen de zonas de guerra a países vecinos es una ley que los egipcios y los jordanos deben cumplir. Lo que esto significa es que desde el comienzo de la guerra en Gaza, los egipcios y los jordanos que han estado impidiendo a los gazatíes de ingresar a sus países para buscar asilo, están en violación directa del derecho internacional. Así que es asombroso que ellos llamen a esto una injusticia y una negación de los derechos humanos. La negación de los derechos humanos que está pasando ahora mismo es que los jordanos y los egipcios no están permitiendo a los gazatíes entrar a sus países. Ahora, si echamos un vistazo a la historia, se pone aún peor. Volvamos en el tiempo. En 1947, cuando las Naciones Unidas votaron para dividir la tierra de Israel, lo que hoy es Israel, incluyendo Judea, Samaria, la Franja de Gaza, para dividirlo en dos estados, un estado árabe palestino y un estado judío. Esta es la solución original de dos estados. Pero lo que pasó es que los árabes lo rechazaron y los judíos lo aceptaron. Si los árabes hubieran aceptado esa solución, la solución original de dos estados, habría un estado palestino junto a un estado judío. Nunca habría habido una guerra en 1948 y no se habría desplazado a un solo palestino árabe de su hogar. No habría refugiados en la Franja de Gaza en absoluto, no habría campos de refugiados. La única razón por la que hay refugiados en la Franja de Gaza, cientos de miles de ellos o millones hoy, es porque los ejércitos árabes atacaron al nuevo Estado de Israel. Los dos ejércitos más grandes en ese ataque, sin los cuales no habría sucedido, fueron Egipto y Jordania. En otras palabras, Egipto y Jordania lanzaron la guerra que causó que todos estos árabes sean refugiados. Y no solo eso, no fue ni siquiera el ejército israelí que los persiguió fuera de sus casas que los convirtió en refugiados. Hay mucha documentación histórica que muestra que fue el liderazgo árabe quien alentó a los árabes a irse. Así que, por ejemplo, el 8 de marzo de 1948, el Comité Árabe Supremo, que era el liderazgo oficial de los árabes palestinos, su liderazgo
oficial en ese momento, ordenó que la mayoría de los árabes en partes de Jerusalén dejaran sus hogares. Y dijeron, cito, cualquier oposición a esta orden es un obstáculo para la Guerra Santa y dificultará las operaciones de los combatientes en estos distritos. O sea que el liderazgo árabe dijo a los palestinos que abandonaran sus hogares, huir, ponerse detrás de las líneas del ejército, salirse del camino mientras destruían el nuevo Estado judío. El único problema es que no tuvieron éxito en eso. O para citar a Khaled al-Assam, el primer ministro sirio en 1948, que formaba parte del liderazgo árabe que alentó a los palestinos a abandonar sus hogares, escribió en sus memorias lo siguiente, cito, «Desde 1948 hemos estado exigiendo el regreso de los refugiados a sus hogares, pero nosotros mismos fuimos los que los alentamos a irse». Mira eso. Los jordanos también durante esos años no permitieron que dejaran sus hogares, huir, ponerse detrás de las líneas del frente, hacia áreas que estaban controladas por los ejércitos árabes, y así es como tienes cientos de miles de palestinos refugiados en Judea y Samaria, lo que se conoce como Cisjordania, y en la Franja de Gaza. Bueno, cuando esa guerra terminó a finales de 1948, la Franja de Gaza estaba en manos egipcias. Judea y Samaria estaban en manos jordanias, y allí es donde estaban esos refugiados. Y luego, durante 19 años, desde el 48 hasta el 67, los egipcios controlaron la Franja de Gaza, estaba bajo su autoridad por completo. Y durante ese tiempo, no permitieron que los gazatíes reconstruyeran sus vidas, no les permitieron entrar al Egipto continental, no les permitieron emigrar a otro lugar. Y ingresar a su país como refugiados. No hicieron ningún esfuerzo por reasentar a estos refugiados. En 1952, 4 años después de este lío, UNRWA, la Agencia de Obras de Ayuda de la ONU, que ha estado en los titulares desde el comienzo de esta guerra, estableció un fondo de $200 millones para proporcionar viviendas y empleos para los refugiados, y ese fondo nunca fue utilizado, nunca se tocó. El liderazgo árabe realmente quería mantener a los palestinos en Gaza como refugiados, y en el lado jordano, en Judea y Samaria, en Cisjordania, durante 19 años los jordanos gobernaron el área. ¿Por qué no ayudaron a los palestinos allí a lograr su independencia? Porque querían que permanecieran como refugiados. Esa es la historia detrás. La verdad es que Jordania y Egipto son ambos legalmente e históricamente más responsables que nadie por el hecho de que tienes millones de refugiados en la Franja de Gaza. Si algún país está obligado a ayudar a estos refugiados gazatíes y a reasentarlos, son Jordania y Egipto. Ellos son los responsables, y esto es lo que nadie te está diciendo sobre el plan de Donald Trump. Su plan no es solo una solución y una forma humanitaria de darle a estas personas una mejor vida para que estén fuera de una zona de conflicto. Esto también es correcto según el derecho internacional y según la historia.